Bueno, en este módulo vamos a repasar algunos conceptos fisiológicos que nos van a permitir entender mejor algunas patologías relacionadas con el manejo del agua y además nos van a permitir entender la utilidad que tienen algunos exámenes complementarios que se pueden hacer en la orina, como el cálculo de las fracciones de excreciones y la densidad y la osmolaridad urinaria. Para empezar vamos a hablar acerca del transporte de agua en la nefrona. De manera general uno tiene que reconocer que para formar orina en la nefrona ocurren tres procesos. La primera es la ultrafiltración, que ocurre a nivel glomerular. La segunda es la reabsorción, que ocurre fundamentalmente a nivel proximal, tanto en el túbulo contorneado proximal como en el asa de Henle. Hay algo de reabsorción en la nefrona más distal, en el túbulo contorneado distal. Esa parte de la reabsorción es la que es regulable por hormonas y fundamentalmente hay reabsorción regulable de agua a nivel del túbulo colector. Ahora lo vamos a ver en detalle. Y por último, en algunos lugares de la nefrona, fundamentalmente a nivel distal, hay procesos de secreción. Entonces, las características cuantitativas y cualitativas de la orina que uno observa son producto de todos estos procesos que comentamos. De manera global, en relación a lo que tiene que ver con el transporte de agua, uno podría dividir la nefrona en tres lugares. El primero sería el túbulo contorneado proximal, donde se reabsorbe un porcentaje muy elevado de agua. La reabsorción es constitutiva, es decir, no está regulada por un transportador que está siempre presente en la membrana apical, que es la acuaporina tipo 1. El segundo lugar de absorción es el asa de Henle. El asa de Henle reabsorbe aproximadamente el 15% del agua filtrada. El asa de Henle tiene la particularidad, ustedes recordarán, tiene si fuera una forma de U. En la primera rama, que es la rama descendente delgada, está presente también la acuaporina 1, al igual que en el túbulo contorneado proximal. Y todo lo que es la rama ascendente, tanto la delgada, que tienen algunas nefronas, como la ascendente gruesa, que es la más metabólicamente activa, esa parte es impermeable al agua. Después viene el túbulo contorneado, se divide en dos secciones, el proximal y el distal. En el túbulo contorneado distal, sección más proximal o primera sección, no hay reabsorción de agua. Y en el túbulo contorneado distal o su segunda porción, en el túbulo colector, se reabsorbe una proporción variable de agua. Y la particularidad que tiene esta reabsorción de agua es que en principio utiliza otros transportadores para lograr la reabsorción, que son distintos a la acuaporina 1, que es un transportador constitutivo, como decíamos antes. Y lo segundo y más importante es que esta reabsorción está regulada de manera hormonal. Acá esto está sacado de un artículo que, les repito, a quien le interese es muy interesante para leer. En realidad es un poco un resumen de lo que comentamos recién, ¿no? En el túbulo contorneado proximal aparece la acuaporina 1 de manera constitutiva. En la rama descendente delgada, que sería esta, también está la acuaporina 1. La rama ascendente del asa de Henle no tiene reabsorción de agua. Y en el túbulo colector, acá aparece solo el túbulo colector, dependiendo si existe hormona antidiurética o no existe hormona antidiurética, cambia la permeabilidad. La presencia de hormona antidiurética genera la ubicación del transportador principal a nivel apical, que es la acuaporina tipo 2, que favorece la reabsorción de agua. En ausencia de hormona antidiurética, el transportador no aparece, no es activo, no aparece en la membrana apical y por eso el agua no se reabsorbe. Lo segundo como concepto que hay que tener es de qué manera se regula la osmolaridad plasmática, porque justamente la osmolaridad plasmática es quien va a favorecer o inhibir la secreción de hormona antidiurética y, como vimos recién, la proporción de agua que se reabsorbe de manera regulada y que puede aumentar o disminuir depende de la presencia de hormona antidiurética. Entonces, tener como idea general que las alteraciones en el equilibrio corporal de agua, que es un poco de lo que vamos a conversar hoy, lo que van a hacer es alterar o modificar la osmolaridad plasmática, y eso está relacionado con cambios en la anatomía. Hablemos en primer lugar de la sed. El centro para regulación de la sed se encuentra proximal al centro que regula la secreción de hormona antidiurética. Acá tienen en el esquema. Esto queda en el órgano subfornical del hipotálamo, muy adyacente a las neuronas que regulan la secreción de hormona antidiurética, y tiene dos mecanismos de regulación. Un control osmótico, que tiene una sensibilidad entre el 2 y el 3%, y su umbral aproximado para estimular el mecanismo de la sed es de 295 milismoles por kilogramo. De manera que cuando la osmolaridad está por encima de ese valor, se estimula la sed justamente para responder a ese aumento de osmolaridad. La segunda forma de control es el control hemodinámico, que tiene una sensibilidad del 10 al 15% y está regulado fundamentalmente por la angiotensina tipo 2. De la sed, lo más importante recordar, es el control osmótico, ¿no? La regulación de tipo osmótica. En relación a la hormona antidiurética, ahora vamos a ver más en detalle, pero como concepto lo que uno tiene que tener global es que la hormona antidiurética, por esto que comentábamos antes, que favorece la reabsorción a nivel de la nefrona distal, la reabsorción de agua, lo que hace en definitiva, su acción final es regular tanto el volumen que se logra de orina como la osmolaridad urinaria que presenta. La hormona antidiurética es una hormona peptídica muy pequeña que está sintetizada en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, acá,
Y es muy importante conocer respecto a su regulación. La regulación, hay dos tipos de regulación. La primera, uno podría nombrar que es la regulación fisiológica, que es dependiente de un control osmótico y un control hemodinámico, que eso ocurre en situaciones fisiológicas. Ahora lo vamos a ver en detalle. Y después hay otro montón de estímulos, como el dolor, la hipoxia, la acidosis, que favorecen la secreción de hormona antidiurética, y esa secreción no está regulada ni por las variantes en la osmolaridad ni por alteraciones hemodinámicas. Esto es importante recordarlo porque una de las patologías que uno reconoce y que es frecuentemente preguntada en el examen de residencia es lo que se conoce como síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, en el cual no hay ni un estímulo osmótico ni un estímulo hemodinámico para la secreción de hormona antidiurética, y pese a eso el paciente secreta hormona antidiurética y uno observa las manifestaciones, tanto en plasma como orina, de la presencia de la hormona. Fíjense que los estímulos son estímulos frecuentes, el dolor, la hipoxia, la acidosis se observan muy habitualmente en pacientes agudamente enfermos. Entonces, como para cerrar esta primera parte, recordad que cuando la hormona antidiurética está presente, observo que la orina tiene poco volumen y está concentrada. Eso es un tip importante. ¿Cómo me doy cuenta si el paciente tiene hormona antidiurética circulante? Orina poca cantidad y ese volumen de orina está muy concentrado. Decíamos que la hormona antidiurética tenía dos tipos de controles, el osmótico y el hemodinámico. Vamos a empezar por el osmótico. El osmótico está regulado por osmorreceptores que están ubicados en el hipotálamo anterior y tiene una sensibilidad del 1%. ¿Qué quiere decir una sensibilidad del 1%? Bueno, que a partir del umbral, que es 285 milismoles por kilo, con una sensibilidad del 1%, o sea, con modificaciones del 1%, hay secreción de hormona antidiurética. Este dibujo es un dibujo clásico para explicar la regulación de hormona antidiurética, que lo que relaciona es la osmolaridad del plasma y la concentración de hormona antidiurética en plasma, ¿no? Entonces lo que dice, esta sería la curva de la normalidad, lo que dice es que en una situación de normalidad, es decir, el paciente no tiene ni hipervolemia ni hipovolemia, o no está hipertenso o hipotenso, que serían los dos extremos, tanto el izquierdo como el derecho, en esa situación la curva para el cual el aumento de la osmolaridad plasmática favorece el aumento en la secreción de hormona antidiurética tiene esta recta. Ahora fíjense. Esta recta se relaciona directamente con el segundo de los componentes que regulan la secreción de hormona antidiurética, que es el componente hemodinámico. Fíjense. El componente hemodinámico, el control hemodinámico, tiene sensores de volumen y varoreceptores, y la sensibilidad es del 5 al 10%. Ahora, la particularidad que tiene la secreción de hormona antidiurética es que el control hemodinámico, que no tiene una sensibilidad digamos que la sensibilidad es del 5 al 10%, se vincula con la sensibilidad en la modificación de la osmolaridad que favorece la secreción de hormona antidiurética. Entonces, fíjense acá, nosotros habíamos dicho que esta era una situación de euvolemia. Ahora bien, si el paciente está hipovolémico o está hipotenso, lo que va a suceder es que más hipovolémico o hipotenso esté, con muy poca disminución de la osmolaridad plasmática, hay grandes saltos en la secreción de hormona antidiurética. Acá ven cómo se va modificando la pendiente de la curva a medida que el paciente va perdiendo menos 10, menos 15, menos 20% de pérdida de la volemia, o sea, está cada vez más contraído, ¿no? Entonces, tener como concepto que la secreción de hormona antidiurética está relacionada con el aumento de la osmolaridad plasmática y está relacionada con la hipovolemia o la hipotensión. Ahora, cuando esas situaciones se combinan, hay mayor capacidad de secreción de hormona antidiurética en pacientes hipovolémicos o hipotensos, es decir, que con pocas variaciones de osmolaridad, si el paciente tiene un déficit de volumen, la secreción es mayor. Para poner el ejemplo contrario, fíjense acá, ¿no? En esta situación en que el paciente está hipertenso, tiene que haber una gran alteración en la osmolaridad. Fíjense, más o menos acá pasará de 293 a 310 para que exista una leve modificación en la secreción de hormona antidiurética de 0 a 1 picogramo por mililitro, ¿no? Esta diferencia en la pendiente es lo que manifiesta la importancia del control hemodinámico, además del control osmótico, que es el que producen los osmorreceptores. De manera que, así como idea grande, uno por supuesto se acuerda que la hormona antidiurética se secreta en situaciones de aumento de la osmolaridad, pero es muy importante entender que la hormona antidiurética es una hormona que protege la vida. Entonces, justamente como la volemia, la capacidad de perfundir de manera distal los órganos es vital para la vida del paciente, cuanto más contraído esté el paciente, con más facilidad y con más cuantía se va a secretar hormona antidiurética. Es decir, que en todos los pacientes contraídos hay un estímulo hemodinámico para la secreción de hormona antidiurética, y si el mecanismo funciona bien, uno tiene que observar las consecuencias de esa hormona antidiurética y del efecto de esta hormona. La hormona antidiurética, como para repasar, tiene distintas acciones. Algunas tienen como más detalle, otras son como más importantes. Yo voy a destacar las que son más troncales, ¿no? Lo primero, lo que nos acordamos todos, aumenta la permeabilidad al agua. Eso ocurre en las células principales del túbulo contorneado proximal, en el túbulo colector. Y lo que hace justamente, como habíamos comentado antes, es colocar en la membrana apical aquaporina tipo 2. Por eso favorece la reabsorción de agua de manera regulada. Lo segundo que hace, y es muy importante, es que también aumenta la permeabilidad a la urea en la porción terminal del túbulo colector medular. Eso es a partir de la inserción y la activación de un transportador específico para la urea,
Y esto es muy importante porque todos recordarán que el movimiento del agua es un movimiento osmótico, de manera que para que el agua pueda pasar desde el compartimento tubular hacia, y pueda ser reabsorbido, ¿sí? O sea, puede pasar, pase a las células tubulares y de ahí pueda ser reabsorbido, ese mecanismo necesita el aumento de la osmolaridad intersticial para que el movimiento ocurra a favor de la reabsorción del agua. ¿Por qué es importante la urea? Bueno, porque la urea va a funcionar como el osmolito a nivel del intersticio medular que favorezca el movimiento del agua. Entonces, estos dos componentes hacen que, por un lado, yo a nivel apical logre ubicar el transportador de agua, es decir, que exista la posibilidad del movimiento, pero además, al incorporar urea en el intersticio medular, favorezco el aumento de la osmolaridad que va a hacer que el agua, además de utilizar la aquaporina tipo 2, tenga la posibilidad del movimiento osmótico por el aumento de la osmolaridad del intersticio. Esto es muy importante, o sea, la hormona antiurética no solo coloca el transportador, sino que además favorece el movimiento por el aumento de la osmolaridad intersticial. ¿Por qué me detengo tanto en esto? Bueno, porque uno de los parámetros, lo vamos a ver bien cuando hagamos el detalle, ¿no? Pero como para ir adelantando, una de las cosas que uno utiliza cuando valora la orina es la fracción de excreción de urea. La fracción de excreción de urea es un buen parámetro para poder determinar si el paciente está contraído o está expandido. Entonces, nosotros habíamos contado hace un ratito que uno de los estímulos más potentes para la secreción de hormona antidiurética es justamente la contracción de volumen, ¿no? Habíamos mostrado que cuando el paciente más contraído estaba, la curva más empinada era y con casi ninguna alteración o modificación de la osmolaridad había grandes cambios en la secreción de hormona antidiurética. Fíjense entonces que cuando yo tengo secreción de hormona antidiurética, lo que va a pasar es que eso corresponde a la situación del paciente está contraído. Si el paciente está contraído y tuvo secreción de hormona antidiurética, va a aumentar la permeabilidad de la urea de manera que se va a reabsorber urea a nivel del túbulo colector. Es decir, que su fracción de excreción va a disminuir. Por eso es característico de la presencia de hormona antidiurética en pacientes concentrados o hemoconcentrados, hipovolémicos, la disminución en la fracción de excreción de la urea. Bueno, después el otro realmente es a términos académicos, pero saber que estimula la reabsorción a nivel distal de cloruro de sodio, eso también es para favorecer el aumento de la osmolaridad. Uno podría decir que a nivel medular se va a favorecer el aumento de la osmolaridad intersticial por urea, que es lo que contábamos recién, y más corticomedular se va a favorecer por la hormona antidiurética el aumento de la osmolaridad por cloruro de sodio por distintos transportadores, ¿no? Después otra cosa que hace es favorecer la vasoconstricción del músculo liso de la pared vascular. Pero sobre todas las cosas, creo que es importante acordarse de esto, ¿no? En primer lugar, aumenta la permeabilidad del agua, por eso el volumen de orina va a estar disminuido y va a estar concentrada la orina porque los solutos que se secretan van a aparecer en un menor volumen de agua libre. Y en segundo lugar, recordar lo de la fracción de excreción de urea. Se va a excretar menos urea justamente porque se favoreció su reabsorción. En relación al mecanismo que utilizan, tiene distintos receptores. El receptor B2 es el más importante, que aparece en el túbulo colector, justamente es del que estábamos, en la acción que estábamos comentando recién, pero tiene receptores en otros órganos. Esto es un dibujo que lo que cuenta acá, decíamos el receptor B2 es el receptor más importante, la vasopresina, hormona antidiurética, es la misma hormona, es un receptor ligado a la producción de AMP cíclico, que favorece una quinasa, y esta quinasa es la que favorece distintos mecanismos, tanto de transcripción como de activación y de permanencia en la membrana apical, para que justamente el agua pueda reabsorberse. El receptor B2, como les contaba, es un receptor transmembrana, está asociado a una proteína G y favorece, como comentábamos hace un ratito, un mecanismo relacionado con la fosforilación dependiente de AMP cíclico. Las acuaporinas, que eran las proteínas que comentábamos que la hormona antidiurética favorecía su expresión en la membrana apical, son proteínas integrales, acá se ve bien, tienen una estructura tetramérica, tienen amplia distribución y, digamos, hay varias. Recordar que las apicales más importantes son la acuaporina tipo 1, que es constitutiva, y la acuaporina tipo 2, que es la que es dependiente de la presencia de hormona antidiurética.